Hoy voy a hacer mango asado. Esta receta me la enseñó un amigo, la probé y me gustó mucho. Hoy la quiero compartir con ustedes. Les cuento que primero voy a hacer la receta y luego voy a pasar a probar. Lo primero que voy a hacer es pelar el fruto. Ahora, y evitando el hueso, vamos a cortar rebanadas de 1 centímetro aproximadamente. Así debe quedar cortado el fruto. Ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar una plancha de hierro. Cuando la plancha esté bien caliente, vamos a poner el fuego a un fuego medio. Y le agregamos el mango. Vamos a asar durante 2 minutos por lado. La idea es caramelizar el mango y además grillar para que aporte otro sabor. Cumplidos 2 minutos, ahora damos vuelta. La idea es que quede así. Ahora dejamos durante 2 minutos del otro lado. Listo, ahora voy a dejar enfriar y mientras voy a preparar algo muy rico que le va a dar más sabor a este preparado. Mientras se enfríe el mango, en un recipiente colocamos miel, un poco de jugo de limón y un poco de canela. Mezclamos. Ahora mojamos el mango con la miel que preparamos. Como opcional le voy a agregar un poco de ají picante en polvo. Bueno, y así quedó este postre de mango asado. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de mango asado. Acá estoy bien preparado y con muchas ganas de probar el resultado final de la receta. Así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico, la parte más linda. Mm. Delicia es poco, ya se los recomiendo. Voy a comer un segundo bocado, así les hago una buena descripción. Vamos. Tremendo. Ahora les cuento de qué se trata. Es increíble la cantidad de matices de sabor que nos regala este preparado. Es dulce, un poco ácido, tiene un suave sabor ahumado y un suave picor. Y si me preguntan a qué se parece el sabor del mango asado, les cuento que se parece a una mezcla entre manzana, membrillo y mango. La descripción del sabor es según mi paladar, así que háganla a la receta y luego me cuentan qué les parece a ustedes. Sí, les puedo asegurar que el sabor es delicioso, no se van a arrepentir. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar 4 videos recomendados, no se los pierdan. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba.
Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.